Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar viendo es este dispositivo que tengo sobre la mesa, que básicamente es un circuito muy básico y muy simple con operacional, que se lo denomina inductor sintetizado o girador, que es un dispositivo, una configuración que es bastante utilizada en determinados rubros de la electrónica. Entonces me pareció interesante comentarla primero porque no he visto muchos videos hablando de un girador. Y segundo, porque en español la verdad que creo que no hay. Y me pareció interesante, aunque sea para darles a ustedes una idea de qué es, para qué sirve, si les interesa usarlo o no. Es un dispositivo, es un elemento denominado el quinto elemento lineal, ¿no? Ya conocen la bobina, el capacitor, la resistencia, el transformador. Y este sería el quinto elemento lineal, que se inventó más o menos por el 45, por el 50, por ahí. Que es un dispositivo que nos va a permitir sintetizar una bobina. Así que vamos a ver de qué se trata. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico, la herramienta más solicitada por las empresas y los profesionales que nos permitirá realizar diseño electrónico, análisis de circuitos, simulaciones físicas en el circuito impreso y también cuenta con una suite online Altium 365 para trabajo en equipo. No nos olvidemos también de Octopar, donde encontraremos el mejor precio y disponibilidad de componentes. Bueno, acá estamos con el circuito sobre la mesa. Después vamos a ir a ver la teoría del pizarrón, por supuesto, como hacemos siempre, pero me parece que está bueno mostrar cómo funciona. Lo que tenemos acá básicamente es un amplificador operacional. Estoy usando mi gran querido MSP 6002, que ya sabrán que uso para todo. Es un operacional rail to rail con un ancho de banda interesante, que trabaja, bueno, la única cosa negativa que tiene es que trabaja hasta 5 volt o 5,5, pero no es problema porque la mayoría de las aplicaciones son de señales débiles, lo cual una excursión de 5 volt es bastante. Bueno, el circuito requiere una fuente simétrica, pero como ustedes ya saben, yo tengo un problema con las fuentes simétricas y me gusta que los circuitos que hago para YouTube se puedan alimentar de forma sencilla, es decir, con la tensión de un puerto USB, por ejemplo, que son 5 volt. ¿Por qué un puerto USB? Porque lo tenemos en un power bank, en una computadora, en el mismo osciloscopio, en un montón de equipos tienen una salida de 5 volt. Por eso yo trato de hacer todo con 5 volt. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una fuente simétrica? Bueno, hacemos un divisor resistivo con una tierra virtual. ¿Cómo hacemos esta tierra virtual? Bueno, lo tenemos acá, dos resistencias de 10K en paralelo con dos capacitores de 100 microfaradios, todo en serie, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si ponemos dos resistencias de 10K en serie, lo que vamos a tener, si las resistencias son iguales, vamos a tener VCC sobre 2. Es decir, si alimento con 5 volt, voy a tener 2,5 volt en el punto medio. Entonces, esa es mi tierra virtual. Tierra a la que va a estar conectada la masa del osciloscopio, no al GND de la fuente de alimentación que tengo allá atrás. Así que lo que vamos a estar haciendo ahora es alimentar este circuito. Vamos a estar inyectando una señal con el generador de funciones del osciloscopio y vamos a extraerla del otro lado. Pero bien, ya vamos a hablar un poquito más de lo que es el girador, que es un inductor sintetizado. Cuando yo digo inductor sintetizado, lo que estoy diciendo es que estoy generando un inductor donde no existe un inductor. Entonces, acá en este protobar no tenemos ningún inductor, pero el girador, la configuración como girador de operacional, lo que va a hacer es generar un inductor virtual, por así decirlo, sintetizado, con el operacional. Entonces, ustedes ya saben que los circuitos RC, RL o RLC, circuitos resonantes, ¿no? El circuito tanque, bobina capacitor, el circuito filtro pasa abajo, pasa alto, etcétera, lo hacen con bobinas, capacitores y resistencias. Bueno, en este caso yo voy a estar usando capacitores, resistencias y una bobina sintetizada. ¿Qué voy a estar haciendo acá? Bueno, el filtro más básico que se me ocurrió que es el notch, el filtro notch. ¿Qué hace el filtro notch? Bueno, el filtro notch básicamente genera un surco en la frecuencia de resonancia, es decir, elimina la frecuencia a la que está calculado el filtro. Es muy básico, en la teoría vamos a verlo bien, pero bueno, ahora lo explico un poco para que puedan ver la parte práctica, si no, no entienden lo que estoy haciendo. Pero el circuito del girador básicamente es una resistencia, son dos resistencias y un capacitor. Ese es todo el girador que tenemos acá. Está
esta configuración. Existen otras configuraciones un poco más complejas, pero acá tenemos dos resistencias, un capacitor. Después vamos a ver cómo lo calculamos, pero vamos a ver ahora cómo funciona. Entonces, yo lo que voy a hacer es, bueno, primero voy a prender esto, lo prendemos, no pasa absolutamente nada porque no tengo la generación de señal. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para hacer esta medición y poder ver el notch en pantalla es hacer algo que se llama diagrama de Bode, donde con el diagrama de Bode lo que vamos a estar logrando nosotros es medir en dominio de la frecuencia, básicamente en qué punto está el notch de este circuito. Yo lo voy a primero ver acá y después vamos a recordar este valor, este número que tenemos acá y lo vamos a calcular con nuestra teoría, con los componentes que tenemos acá. Por supuesto que los componentes tienen dispersión, lo cual puede que el número no dé exactamente igual, pero vamos a probar. Para eso lo que vamos a hacer es ir al diagrama de Bode que tenemos acá, que viene en el osciloscopio, lo ponemos y nos dice, bueno, canal 1 en el 1, canal 2 en el, perdón, entrada-salida. Tenemos la entrada conectada al generador de funciones, lo cual es la entrada, la salida del filtro notch, o sea, entrada filtro, salida de filtro. Tenemos acá una opción de ver tips, cómo conectarlo, no tiene mucha ciencia porque lo que es la salida del generador de funciones va a la entrada, porque estamos inyectando una señal, y la salida del filtro es la que conectamos al canal de salida que dice acá, no hay mucho más. Después tenemos que ver lo que es amplitud, primero vamos a darle on, si no, no nos va a permitir hacer nada, si nos pone ya todo lo que es el diagrama de Bode. Vamos a decirle que vaya de 1 kHz. Yo ya sé más o menos por dónde está porque yo lo calculé, por supuesto, con los valores que tengo acá para que me sirva. Y esto vamos a poner 5K. Debería estar por los 2 o 3 kHz, más o menos. ¿Y qué tenemos acá? Logaritmo, sin el filtro, perfecto. Vamos a darle ahí un play y ahí empieza el tipo. Nos empieza a inyectar una señal en lo que es el filtro. Y después lo que hace... le puse pocos puntos, por eso se ve así. Vamos a poner un poco más de puntos. Por eso lo hizo rápido también. ¿Qué tiene? 10 puntos tiene. No, vamos a meterle 50 para que tenga un poco más de resolución. Va a tardar un poquito más, pero bueno, no importa, estamos hablando igual. Lo que hace es el canal... el generador de funciones inyecta una señal que va barriendo en frecuencia, aumentando la frecuencia. Esa señal es leída por el canal 1 y la salida del filtro es leída por el canal 2. Entonces va haciendo lo que podemos ver acá, efectivamente, que es nuestro, en lo que es el color rojo, vemos lo que es la ganancia, la magnitud del diagrama de Bode, y lo que vemos en verde es la fase. Donde hay un cambio de fase es donde, en 0 dB, es donde tenemos el notch, que también lo vemos con el rojo porque cae, ¿no? Ahí se ve precisamente el notch. Entonces yo voy a mover el cursor, lo voy a llevar hasta el punto que tenemos acá abajo, que son... lo que pasa es que tendría que tener más resolución aún, porque acá tengo menos 27 dB y salta a 18 dB. O sea, no tengo el 0 justo. Pero bueno, supongamos que está ahí. Son 2.4 kHz. Recordemos 2.4K. Más o menos yo podría darle un poco más de resolución. Pero bueno, sí, más o menos está bien. Si no, vamos a estar hasta mañana esperando que el tipo me barra todas las frecuencias. Lo dejamos así. Bueno, entonces acá lo que tenemos es un filtro notch del tipo LC o RLC, porque también tiene una resistencia. Pongamos un filtro notch tipo RLC, donde la bobina del filtro está sintetizada con un girador. Y ustedes estarán diciendo, ¿para qué quiero esto? Por supuesto vamos a ir a la teoría ahora a verlo, pero lo voy a adelantar un poquito. ¿Por qué quiero un filtro RLC con una bobina sintetizada? Bueno, este tipo de filtros con configuraciones tipo girador se usa mucho en lo que es audio de alta calidad, todo lo que son ecualizadores paramétricos, filtrado de señales, preamplificaciones, etc. Porque la bobina tiene características que nos permiten manipular un poco mejor las capacidades del filtro si en cambio sería solamente un RC. Como este es un RLC con bobina sintetizada, nos da un poco más de control y podemos llevar el filtro a los parámetros que nos gusta. Por eso se usan en audio de alta calidad circuitos giradores. ¿Y dónde más se usa esto? Bueno, cuando ustedes desarrollan o diseñan un circuito integrado tipo LSI, por ejemplo, cuando hacen el DAI, diseñan el DAI de circuito integrado, por ejemplo con Calibre, ¿no? Que el Calibre es un software para eso. Bueno, lo que son bobinas, a menos que se requiera una bobina de alta energía, alta potencia, donde tenemos que poner cobre, pero si son bobinas, como en este caso, que no trabajan con potencia, ni trabajan con fuerzas contra electromotriz, ni nada raro que necesiten una acumulación de energía, podemos usar lo que son giradores. Y los giradores son más baratos, más chiquitos y más fáciles de desarrollar en un DAI, en un circuito integrado, que poner una bobina de cobre. Por eso se usa mucho actualmente en el diseño de circuitos integrados y en audio hi-fi. Así que ahora vamos a ir un poco al pizarrón y vamos a ver ahora
la teoría, que es bastante interesante. A ver, no, es como todo. Podemos meternos en cálculo diferencial. Este tipo de giradores utiliza muchísimas matrices. Para que quiera profundizar, yo voy a dejar, por supuesto, notas de aplicación en la descripción. Y es la puerta para lo que son circuladores y aislaciones en radiofrecuencia. No podemos usar un girador en radiofrecuencia, vamos a ver por qué, pero sí podemos usar circuladores y aisladores, de hecho se usan un montón. Así que vamos a ir ahora a la teoría. Bueno, lo que tenemos acá hoy es un girador, que es básicamente un inductor sintetizado. Para los términos de hoy en día es como si fuese un inductor virtual, ¿no? Si queremos verlo así, que no es más que una configuración de lo que es un amplificador operacional. Otra vez el amplificador operacional se está llevando a una configuración que no es nueva, por supuesto, es un poco exótica. Yo sé que hay mucha gente que no tiene la más mínima idea de qué es un girador, pero es una configuración más de tantas configuraciones que hay, que bueno, es tan importante que la han definido por ahí por los 40, más o menos por el año 1940 y pico, la han definido como el quinto elemento lineal. ¿Qué es un elemento lineal? Ya saben ustedes lo que es un elemento lineal. Una resistencia, un capacitor, una bobina y un transformador. El quinto elemento lineal es el girador, que el girador adopta este símbolo que tenemos acá. Este es el quinto elemento lineal, que es el girador. Es el símbolo que lleva el girador. Pero ojo con esto, porque el girador, en definitiva, es un dispositivo mucho más complejo que lo que yo mostré recién en el protoboard. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que normalmente puede trabajar, por ejemplo, con distintos puertos y el análisis matemático para sintetizar el inductor con un girador es a base de ecuaciones diferenciales y matrices. Es un cálculo mucho más complejo y avanzado de lo que yo sé que tal vez tengan ganas de ver, pero hay, por supuesto, como siempre, fórmulas resumidas que nos van a permitir trabajar con una versión resumida de un girador, que es lo que yo tengo acá. Pero ojo, que una versión resumida de un girador no quiere decir que sea malo, que no sirva o lo que sea. Es una versión diferente, que sirve para un montón de cosas y es la que se usa en muchas cosas. Esta versión del girador, básicamente, lo que nos está diciendo es que invierte la corriente en tensión y la tensión en corriente. Es decir, nosotros vamos a tener una tensión por acá, otra tensión por acá, una corriente por acá, otra corriente por acá. Y vamos a tener algo que se llama resistencia de giro, que es muy importante, que es la que nos dice hacia dónde va el girador. ¿Por qué? Porque si me está invirtiendo la tensión con la corriente y la corriente con la tensión, yo podría hacer esto, podría poner un girador acá, ¿no? Conectado a otro girador, de esta manera, y lo que tendríamos es una inversión y luego vuelvo a invertir. Entonces lo que tendríamos es algo similar a esto, con un girador con dos giradores básicamente. Esta es una configuración muy básica. Acá tenemos lo que es resistencia de giro 1, resistencia de giro 2, que es el equivalente a hacer esto en un transformador clásico. Ahora bien, esto es base y pie para lo que después se conoce como circulador en radiofrecuencia o aislador, que es un dispositivo bastante más complejo, que es muy interesante de analizar. Pero bueno, esto se asemeja más, el girador se asemeja más en radiofrecuencia a lo que es un transformador de cuarto de onda, que se hace con elemento distribuido, con figuras geométricas en un circuito impreso, por ejemplo. Es muy utilizado, es muy común. Ahora bien, si yo tengo una bobina, vamos a salir un poco de acá. Yo tengo una bobina, ¿no? Una bobina clásica con sus bornes, sus nodos. Ustedes pueden conectarla como quieren. Yo acá podría conectarla, por ejemplo, con una resistencia, con un capacitor. Esto podría venir a un transistor. Esto podría estar realimentado con otra resistencia. No me importa. Esto son bornes, es una bobina que es cobre enrollado. Yo lo conecto como quiero. Ahora bien, la configuración de girador básica con amplificador operacional, que se puede hacer con transistores también, tiene algunos
ítems que hay que tener en cuenta. Yo los voy a ir nombrando. El primer ítem es que, bueno, uno de los beneficios que tiene un girador es que nos permite mantener inductancias altas. ¿Qué inductancias sintetizadas puedo mantener? Por ejemplo, milihenry, por ejemplo, henrys y en algunos casos kilohenrys. O sea, es ridículo, pero se podría. Hacer una bobina de 10 Henry necesita un montón de alambre de cobre, lo cual es caro, es pesado, etc. En este caso yo puedo hacerlo con una inductancia sintetizada. Después, ¿qué otra ventaja tiene? Bueno, una bobina, si yo la pongo, vamos a hacerla de manera más real. Si yo la pongo así, esto, por supuesto, va a generar las líneas de campo y qué sé yo, que ustedes ya saben. Si yo pongo otra bobina acá, puede ser que tenga acoplamiento inductivo. Por eso muchas veces se ponen perpendiculares por un tema de acoplamiento en circuitos de radiofrecuencia. Donde en bobinas hay muchas veces que las ponen a 90 grados por un tema de acoplamiento. En este caso no habría problema porque el girador es una bobina sintetizada, no es una bobina real. Entonces no tendría acoplamiento electromagnético. No tendría problemas de geometría, por ejemplo. Después, ¿en qué se usa esto? Bueno, esto se usa, como lo decía antes, mucho en audio hi-fi. ¿Por qué? Por filtros. Filtros que trabajan con RLC, por ejemplo. Normalmente nosotros hacemos filtros, qué sé yo. Hacemos un pasabajo de esta manera, RC. Ahora, yo podría hacerlo RLC y sería mejor. Tendría un montón de prestaciones que son mejores que hacer un simple RC. Entonces, en ese caso, un girador es útil. Ahora bien, ¿qué tiene de bueno esto? También no tenemos un core. Entonces, no se satura el núcleo. No tenemos ese problema. No tenemos el problema del cobre, que ya dije antes. Después, otro uso que tenemos es el de electrónica integrada. Por ejemplo, si ustedes van a diseñar el die, ¿no?, de un circuito integrado, ¿no?, lo que es la pastilla del circuito integrado, lo que va en el wafer, quieren sintetizar una bobina porque hay un circuito que necesita una bobina, entonces es muy común que se usen bloques de inductores sintetizados con giradores. Entonces es muy común usarlo también tanto en audio, ¿no?, en lo que es audio hi-fi, en todo lo que es preamplificadores, ecualizadores paramétricos, etcétera, porque esto puede trabajar, ustedes ya saben, es una bobina, pero puede trabajar como filtro pasabanda, filtro rechazabanda o notch, puede trabajar como pasaltos, pasabajo, etcétera. Bueno, eso es algo que está interesante. Ahora vamos a ver algunos de los problemas que tiene esto. Porque tiene problemas, por supuesto tiene problemas, que una bobina convencional no tiene. ¿Qué problema tenemos? Vamos a analizar un poquito lo que es la configuración de lo que es un girador con amplificador operacional. Nosotros tenemos un amplificador típico, el de toda la vida, ya sé que estaban esperando eso, donde podemos hacer una configuración buffer si ustedes quieren. Y lo que vamos a tener es una resistencia acá, un capacitor acá. Vamos a hacer un nodito ahí, otra resistencia acá, AGND. Esto lo unimos y acá tenemos esto que está acá. Esto que tengo acá es un girador. Se los presento, bienvenidos al canal, es un girador. Ahora, ¿qué pasa con esto? Entre este borne y GND yo tengo un equivalente a esto. Entonces acá encontramos la primera limitación. La primera limitación es que la bobina que yo esté sintetizando tiene que tener un borne a masa. Por eso yo antes le dije que yo podría, en una bobina normal, convencional, yo tengo los dos bornes, los conecto como yo quiero, donde yo quiero. En este caso no puedo hacer lo que quiero. Tengo que tener un borne a masa. Acá esto tiene que estar alimentado con más BSC y menos BSC. Necesito una fuente simétrica. Y bueno, este es un tema, porque no lo puedo poner en todos lados, pero en algunos circuitos sí puedo ponerlo. Por ejemplo, me falta una resistencia. Acá puesto tiene una resistencia. Ahí está, ahí es más real, digamos, si no era como muy irreal. Yo tengo acá una Z in, acá tengo, por supuesto, una Z in. Esto se llama RL. Esta de acá se llama RL, esto se llama C y esto se llama R. Y esto es L. Y L, ya que estamos poniendo números, corresponde a lo que es RL por R por C. Super, mega, archi,
simple, no tiene mucha ciencia. Esto es la expresión mínima de un girador, de una inductancia sintetizada para hacer algún circuito. Ahora bien, si yo quisiera hacer, por ejemplo, un notch circuit, en este caso, yo lo que tendría que hacer es, por ejemplo, hacer una configuración donde vamos a sacar toda esta parte que ahora no me interesa, ¿no? Yo quiero hacer un notch circuit. Lo que tengo que hacer es conectar, ¿cómo era el notch circuit? Tengo que poner acá un capacitor, porque esto es una bobina con un capacitor, y esta resistencia. Entonces, esta es la input, esta es la output, y acá tendríamos nuestro circuito. Por acá inyectamos una señal, que puede ser audio, puede ser un generador de funciones, y por acá la sacamos. Por supuesto que la diferencia entre estas dos señales está dada también por este valor de resistencia, ¿no? Tengan en cuenta eso. Y este circuito va a funcionar de la manera, en este caso, como un notch. Por supuesto que existen todas las variantes de filtro, las que ustedes se están imaginando, como el pasabanda, el pasabajo, el pasalto, etc. Existen todas las variantes con un girador, lo cual yo estoy haciendo una sola porque es la más fácil de todas, sinceramente. ¿Por qué? Porque no tengo hasta 3 horas dibujando todas las variantes, pero yo les voy a dejar en la descripción donde ustedes pueden ver las distintas variantes. Pero yo estoy haciendo algo sencillo para el video, para que no sea un video de 40 minutos, que seguramente lo va a hacer, pero bueno, por lo menos no dibujando en el pizarrón. Así que bueno, ¿qué es lo que hace este amplificador operacional? Bueno, este amplificador operacional, en 2 sencillos pasos, le voy a decir lo que hace. Invierte la señal y se aprovecha del efecto Miller. Lo multiplica, invierte y multiplica el efecto Miller, ¿no? Entonces, de esa manera hace que tanto la tensión que atraviesa la resistencia se comporte como la tensión que atraviesa una bobina. O sea, se mantiene una relación lineal entre la tensión a través de la resistencia, tan lineal como si fuese la que atraviesa una bobina. Eso es lo que hace. Básicamente simula el comportamiento, la respuesta de una bobina. Eso es lo que hace. O sea, simula la respuesta de una bobina. Por eso, nada, digo que crece de la misma manera, tendríamos un gráfico, crece de la misma manera lo que es en una bobina que en la resistencia que tenemos acá. Por eso es que se puede usar como una inductancia simulada. Ahora bien, tenemos algunos problemas. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, la bobina puede generar un ring, puede generar una fuerza contra electromotriz, puede generar, trabajar como un circuito separador, puede funcionar con un montón de cosas, una bobina real. Ahora, en este caso, yo hay cosas que no puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy alimentando esto con más o menos 5 volt, por ejemplo. Entonces, yo no puedo tener una fuerza contra electromotriz que al quitar la energía, al quitar la alimentación de la bobina se oponga con la energía acumulada y me genera un pico de tensión inversa de un montón de veces la tensión de alimentación de esa bobina. Yo no lo puedo hacer porque estoy limitado por la fuente. O sea que ya hay comportamientos de una bobina que no puedo hacer. Entonces, ¿dónde no lo puedo usar? Y en una aplicación de potencia, por ejemplo. Una fuente switching no lo puedo usar porque necesito todas las propiedades eléctricas de una bobina, todo lo que es el ring de la bobina, necesito los comportamientos electromotrices y contraelectromotrices de la bobina, etc. Necesito acumular energía en la bobina, esto no lo hace. Entonces esto sirve únicamente para señales débiles, donde vamos a usar audio, por ejemplo, donde los límites de tensión, por ejemplo, yo acá voy a estar trabajando con, no sé, 200 milivolt, que es mucho menor que la tensión de alimentación, lo cual la excursión de salida del operacional la puede manejar tranquilamente sin llegar al recorte ni nada. Y donde no tengo problemas con los rings, no necesito una acumulación de energía para liberarla en algún determinado circuito. Por supuesto que este tipo de bobina en un circuito de relajación, como un oscilador de relajación, puede tener algunos inconvenientes. Se puede hacer polarizando o tuneando el circuito, pero por supuesto que no es lo mismo que un oscilador, qué sé yo, no sé, un Harley, por ejemplo, un Colpitts. No es lo mismo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta las limitaciones del circuito. Por eso se usa mucho en audio, donde no tenemos esos problemas. En audio de baja potencia, no en ecualizadores, todo eso, no en crossover de potencia ni nada, ¿no? En la parte de entrada de señal, de amplificación, tratamiento de señales, básicamente, ¿no? Donde uno ecualiza, le controla los tonos, etc. En el filtrado. Y en la parte de circuitos integrados LSI, porque también en esa parte es donde a nosotros nos va a servir
para sintetizar una bobina en un tamaño muy chiquitito, etc. Ahora bien, vamos a darle algunos valores a esto para ver lo que pasó con nuestro osciloscopio. Yo acá tengo el circuito, lo voy a hacer tal cual. Este es un MCP6002, el típico que uso siempre toda la vida. Y acá tenemos este divisor, que básicamente es una tierra virtual, ¿no? Ustedes ya saben lo que es una tierra virtual. Acá tenemos entonces, perdón, vamos a hacer así, para no confundirlos. Vamos a venir acá y vamos a poner menos, dije menos y puse más, vamos a poner menos BCC, más BCC, más BCC. No, los voy a confundir con eso, ¿no? Yo no los quiero confundir, así que vamos a hacerlo de la manera correcta, convencional. Y ya está, vamos a poner acá un GND, pin número 4 del operacional, pin número 8 del operacional positivo. Acá vamos a poner GND, porque es en definitiva lo que vamos a hacer. Esto lo unimos, estos son 100 microfaradios. 100 microfaradios, estos son, a ver que tengo puesto, 10K. Puede ser más, puede ser menos, lo mismo. Y en este punto vamos a hacer una tierra diferente, un triangulito que es BCC sobre 2. Si teníamos 5 volt, que es la tensión con la que puedo alimentar el operacional, en este punto vamos a tener 2.5 volt. Entonces, este punto que tenemos acá, ahora es un triangulito. Este punto va a tener, acá, va a tener 2.5 volt o BCC sobre 2, que es lo mismo que tengo acá. Y este punto va a tener GND y 5 volt. Eso es lo que tenemos. Ahora, en RL, yo lo que tengo puesto son, en este circuito, tengo puesto 47 ohms. 47 ohms. En el capacitor tengo puesto 100 nanofaradios, 100 nano, y en esta resistencia tengo puesto 100K. Ahora, para lo que es el filtro notch, tengo puesto 10K de este lado, y en este lado tengo puesto, ¿qué tengo puesto de este lado? A ver, 103, o sea, 10 nanofaradios. Este es mi circuito. Ahora bien, si yo calculo la inductancia sintetizada, tenemos que RL, que son 47 ohms, lo multiplicamos por R, que son 100K, y lo multiplicamos por C, que son 100 nanofaradios. Este cálculo nos da entonces 0.47 Henry o 470 milihenry, que es un valor de inductancia bastante grande. Ahora, yo quiero ir a sacar la frecuencia de resonancia de este circuito, que es F igual 1 sobre 2 por pi por la raíz de LC. ¿Qué tenemos? Tenemos L, que es este valor, y tenemos C, que es 10 nanofaradios. Si yo cambio estos valores, efectivamente nos está dando 2321 Hz o 2.3 kHz. Y si yo mal no recuerdo, en el osciloscopio teníamos una lectura de 2.4 kHz, que es la lectura que, bueno, depende de la resolución que hayamos puesto, la cantidad de puntos en el diagrama de Bode, nos puede dar más resolución o no, pero bueno, está más o menos por ahí. 2.4 kHz me dio en la medición, 2.3 en el cálculo, está perfecto, porque acá hay dispersión. Tenemos los componentes que no sé si realmente son 47 ohm o 45, o si son 100 nanofaradios o son 92, o lo que sea. Entonces, como hay dispersión en los componentes, está bien que nos dé este valor. Así que esto es una de las aplicaciones más básicas y comunes de lo que es un girador. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir a la computadora. Les voy a mostrar este circuito mejor hecho, ¿no? Porque así, no sé si lo quieren replicar, pero la verdad que no tiene mucho sentido porque es un operacional cualquiera con una fuente partida y después la configuración está en la hoja de datos que yo les voy a dejar a ustedes, lo cual toma la configuración y ya. Así que vamos a ver mejor lo que es las notas de aplicación que les voy a dejar, donde está el detalle de todo esto. Y bueno, y ahí ya vamos a concluir el video porque me parece que es un tema básico, sencillo, que no sé cuánto lo van a aplicar, pero si están en audio sobre todo, o en algún filtrado y tienen ganas de meterse con esto, la verdad que es una opción para el que no conoce, está bastante interesante. Así que vamos a ir a la computadora. Bueno, acá estamos en la computadora, entonces lo que vamos a estar viendo ahora es, bueno, algunas notas que yo les estoy dejando acá. La primera es lo que es el Research and Development de este paper, que básicamente nos habla un poquito de lo que es el girador. Y bueno, nada, en este caso es una nota de aplicación que tiene un poco de contenido matemático, lo cual, bueno, yo lo dejo para que ustedes lo vean, pero acá tiene la configuración que van a encontrar en un montón de lo que son circuitos en internet y demás. Pero bueno, la que estoy usando yo por supuesto, está resumida, pero tenemos en común, por ejemplo, esta resistencia, el R4, el C1,
Son distintas configuraciones. Yo les comenté en un principio que había distintas configuraciones y yo usé la más sencilla a propósito para que no sea un quilombo, para que ustedes puedan, digamos, hacerlo de manera sencilla. Pero bueno, acá tenemos la configuración básica, donde tenemos la resistencia de 1K, el capacitor de 10 nano, la de 2K, y esta de acá de 1K de 2K de R1 normalmente se puede reemplazar por un puente y convertir en seguidor. Pero esto está relacionado con la ganancia. Si ustedes necesitan que sea elemento activo o si solamente quieren hacer la inductancia de manera sintetizada. Por ejemplo, acá le ponen una red Sobel. En este caso, lo mismo. Acá también tenemos una parte que está amplificando, pero bueno, acá nos dice que este de ganancia unitaria, bueno, tiene el mismo valor. Pero en realidad esto tienen que verlo ustedes, si les interesa que sea ganancia unitaria o si les interesa que sea con una ganancia determinada, como está acá. En este caso tenemos el capacitor, la resistencia y la otra resistencia, y la R1 la tenemos como una ganancia unitaria, pero bueno, la pueden poner o no, depende de como ustedes quieran. Nada, hay que analizar el circuito y ver lo que a ustedes les sirve, porque esto como todo filtro, tiene un montón de configuraciones. Ustedes ya saben, si hacen un silent key es diferente de un butterboard o el que sea. Entonces, eso depende de qué configuración estén usando. Pero bueno, yo se los dejo, tiene cálculos para tirar para arriba. No es el girador que hace referencia al circulador y al aislador que se usa en alta frecuencia, porque eso ya necesita matrices, es mucho más complejo. Pero bueno, es más que nada para la parte de audio. Después acá esto que me pareció gracioso dejárselos, pero bueno, una nota, un datasheet de un MSP 6071, que por ejemplo nos dice acá como typical application, un girador. Y acá podemos ver la configuración básica, que es la que yo les comentaba, donde tenemos el mismo cálculo RL por R por C para la inductancia. Acá nos da también la impedancia de entrada con RL por la parte J omega L, ¿no? de lo que es lo que vendría a ser la parte reactiva, que también está bueno si lo quieren calcular. Yo me olvidé de ponérselos, pero bueno, lo tienen la posibilidad de calcular. Nada más, no tiene mucho más, pero bueno, se los mostré porque me parece interesante. Pero esta nota sí es interesante, que es parte de una nota parte de una application note de Texas Instruments. Otra vez Texas Instruments con sus notas de aplicación que están buenísimas. Y bueno, acá podemos ver que esta es la parte 3, porque es la parte donde habla de lo que es el girador. Pero bueno, tiene, si ustedes buscan el resto del documento, de otras partes de audio. Y acá tienen lo que yo les comentaba, por ejemplo, el circuito, el amplificador operacional con VCC sobre 2 en esta resistencia. Esto está como buffer. Este es el girador que yo les comenté a ustedes, el que mostramos en el osciloscopio. Acá tenemos, por ejemplo, un filtro pasa altos con la bobina simulada, con el girador. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, acá ¿qué más? Tenemos un ecualizador gráfico, ¿no? Como esto vendría a ser el circuito equivalente, donde está la bobina y demás. Y acá lo reemplaza por un girador. Eso está bueno verlo también, porque es interesante. Más abajo había un ecualizador que parece que estaba bueno. Bueno, ¿esto qué es? A ver. Este es un el circuito equivalente con ganancia de potenciómetro. Bueno, hay que analizar bien el datasheet. Acá está esta parte, la que yo les decía. Acá lo que tiene son distintos stage para lo que es un ecualizador paramétrico, por ejemplo. Y en este caso tenemos cada uno de los giradores, stage 1, stage 2, etc. Todos los stage que nosotros pongamos para todas las ecualizaciones a distintas bandas de frecuencia. Eso es interesante, porque es parte de lo que se usa en audio. Por eso me pareció que estaba bueno. Y bueno, ustedes esto, a ver, las posibilidades son un montón. Entonces yo lo que quería darles un pantallazo de qué se trata, que lo integren a su biblioteca de conocimiento electrónico para algún circuito que tengan que hacer más adelante o no, pero bueno, yo siempre les trato de traer algo que si no lo conocen es bienvenido y si ya lo conocen es aplicable. Bueno, acá algo que les voy a mostrar es con Cooks, que les voy a dejar por supuesto todo, donde yo hice un girador, básicamente el mismo que hice en el protoboard, y le puse lo que viene a ser por ejemplo, esto es un puerto para parámetros de dispersión. Esto es porque yo lo estoy conectando a lo que viene a ser un VNA en lugar de conectarlo a lo que viene a ser un diagrama de Bode. Pero si yo lo simulo, bueno, acá me lo abrió de este lado, no importa, lo abre acá, me genera los parámetros de dispersión, el S11 que viene a ser lo que refleja la reflejada. Y acá tenemos, como podemos ver, que va de 1 kHz a 5, igual que en el osciloscopio. 1000 puntos le puse para que tenga más resolución. Y acá tenemos los cálculos, R1, R2, C1. Y acá tenemos 47 ohms, 100 nanofaradios y 100K. Lo mismo que teníamos en el protoboard, 470 milihenry. Y después la fórmula para sacar la frecuencia, exactamente lo mismo con el capacitor de 10 nano, que da 2.3 kHz. Que es lo mismo que nos está dando acá y lo mismo que nos dio en el osciloscopio. Lo cual, esto, gente, está buenísimo. Descárguense en el Cooks, que es un muy buen software para lo que es simulación de circuitos. Y nada, ya
Con esto les dejé un montón de información, creo yo, para que puedan arrancar o para que puedan conocer esta configuración operacional que me parece interesante. Por supuesto que hay mucha más información en internet. Si ustedes quieren ver la historia de lo que es el girador, entrar a ver de qué se trata, cómo funciona y demás, hay un montón de información, pero bueno, como siempre, yo trato de darles alguna punta para que ustedes arranquen y después si les interesa, por supuesto, lo van a expandir con notas de aplicación o con alguna página y demás. Pero bueno, nada, gente, espero que haya servido el video, que les haya gustado, que les haya entretenido un rato aunque sea. Así que nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like y su comentario. Saludos, gente.